Queremos distancia, no nos busques más. Eso decía el mensaje. Corto. Frío. Como si en 8 palabras se pudiera cortar un cordón umbilical de 40 años. No llevaba signos de exclamación. Ni una palabra hiriente. Solo un tono quirúrgico. El mismo que se usa cuando uno se deshace de algo que ya no necesita. Y lo enviaba mi hijo. Mi Andrew. El que dormía sobre mi pecho cada madrugada cuando tenía fiebre. El que temblaba si yo me alejaba más de 10 pasos en el parque. Mi cuerpo no reaccionó. No de inmediato. Quizás porque en ese instante uno no sabe si lo que duele es el pecho o el alma. Seguí sentada. Frente a la taza que ya empezaba a enfriarse. El aroma de la manzanilla me traía recuerdos de mi madre. Ella siempre decía que ningún dolor resiste un té caliente y silencio suficiente. Pero esta vez, el silencio no me curaba. Me golpeaba. Miré alrededor. La cocina seguía intacta. Los imanes en el refrigerador con las fotos de cuando Andrew era pequeño. La postal de Londres que él me envió en su primer viaje. El dibujo de Lisa. Mi nieta, te amo, abuelita. Todo estaba allí. Menos ellos. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de mí, empezaron a venir los recuerdos. No como imágenes sueltas, sino como una película entera que se niega a detenerse. Vendí la casa de mis padres. Una casa con patio, con higuera y baldosas viejas. Una casa llena de historia, la historia de nuestra familia. La vendí para pagar la entrada del piso donde Andrew y Melissa querían empezar de nuevo. Les pagué las deudas. Porque Melissa se había quedado sin trabajo, eso me dijeron. Y Andrew decía que los bancos no lo ayudaban. Así que yo abrí mi cuenta, y firmé sin preguntar. Cuidé a Lisa cada tarde. Cuando ellos salían a trabajar, o simplemente a despejarse. Yo cocinaba. Planchaba, preparaba los disfraces de la niña para el colegio. Y cada noche, volvía sola a mi piso alquilado, pequeño, sin ascensor, con la cadera protestando en cada escalón. Pero ¿en qué momento una madre deja de ser parte, y se convierte en un estorbo? Si alguna vez sintió que quienes más amaba le dieron la espalda sin explicación, suscríbase ahora. Porque esta historia no ha terminado. Y lo que viene, puede doler aún más. Pero también puede despertar algo que creía dormido. Invirtí mis ahorros en la empresa de Andrew. Él decía que era una startup con futuro. Me habló de innovación, de impacto, de rondas de inversión. Yo no entendía mucho, pero sí entendía esto. Era mi hijo. Y lo necesitaba. Ahora entiendo que no fue de un día para otro. Que hubo señales. Pequeñas grietas que yo tapaba con excusas. El día que Melissa me corrigió por cómo hablaba frente a sus amigas. El día que Andrew me pidió no venir a la presentación de su empresa, porque es solo para socios. El día que noté que Lisa ya no me abrazaba como antes. Como si alguien le hubiera dicho que yo era mucho o demasiado. Pero una madre no quiere ver. Una madre ama con los ojos cerrados. Hasta que un mensaje los abre de golpe. Volví a leerlo. 1, 2, 3 veces. Mamá, queremos distancia. No nos busques más. No había insultos. Ni palabras hirientes. Y sin embargo, dolía más que cualquier grito. Porque era una decisión. Una conclusión. Un punto final. Apreté el borde de la mesa. Sentí mis dedos temblar. Y fue allí cuando una parte de mí despertó. No enojada. No vengativa. Solo, consciente. Porque uno puede aguantar que le falten al respeto. Puede aguantar la soledad, el cansancio, el desprecio disimulado. Pero hay algo que no se aguanta fácilmente. Que no les duela dejarte. Eso fue lo que me partió en dos. Que para ellos, cortar conmigo fue tan simple como enviar un mensaje y hacer clic en un me gusta. Me levanté despacio. La taza seguía allí. Con el vapor ya ausente. La tomé con ambas manos,
como quien recoge los restos de algo que aún se quiere calentar. Fui hacia la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía. Los vecinos regresaban del trabajo, con bolsas de pan, con niños hablando alto. Yo también fui madre. Yo también corría al mercado a las 7 de la tarde. Yo también me salté cenas para que Andrew tuviera leche. Y ahora. Ahora era una notificación no deseada. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando sin ver. Pero lo que sí sé es que algo dentro de mí cambió esa tarde. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de justificar. Dejé de pensar, quizás fue un mal día, quizás Melissa está estresada. Quizás yo exijo demasiado. No. No exigí nada. Di todo. Y aún así, fui descartada como si nada de eso contara. Esa noche, no cené. No por falta de hambre. Sino porque, sinceramente, no sabía si todavía tenía el derecho de comer en esa mesa. Me senté en el sofá. Apagué la televisión. Y abrí una libreta vieja que había guardado desde hacía años. En la primera página, escribí: hoy murió algo. Pero también nació otra cosa. No sé cómo se llama. Solo sé que ya no soy la misma. No me alejé por rencor. Me alejé para recordarme que aún valgo, aunque sea para mí. Melissa tenía una forma curiosa de hablarme al principio. Siempre dulce. Siempre con esa sonrisa medida, de anuncio de café. Usted es la mujer más fuerte que he conocido, mamá Margaret. Así me decía. Y yo, que ingenua, me lo creí. Al principio pensé que solo quería agradarme. Después entendí que estaba haciendo algo más peligroso. Construir una versión de mí que después pudiera destruir. Fue sutil, casi imperceptible. Primero fueron los silencios. Luego las llamadas no respondidas. Después, los pretextos para que Andrew y yo no pasáramos tiempo a solas. Está muy cansado. Tuvo un día complicado. Mejor mañana, sí. Pero el mañana no llegaba. Y sin darme cuenta. Mi hijo, el que antes me contaba todo, se convirtió en una figura borrosa. Presente solo en fotos y recuerdos. Un día, Melissa me propuso algo. Dijo que era por seguridad. Que ya no estaba bien dejar las cosas al aire, como decía ella. Mamá, ¿por qué no actualiza su testamento? Así todos estamos tranquilos. ¿Tranquilos de qué? Le pregunté. Ella sonrió. Una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Bueno, ya sabe, por si un día usted ya no puede tomar decisiones. Así no hay enredos. No respondí. Pero algo dentro de mí se revolvió. No era miedo todavía. Era sospecha. A los pocos días, empezaron a aparecer cosas extrañas en mi cocina. Una carpeta azul sobre la mesa. Con documentos legales que yo no recordaba haber pedido. Había un poder notarial en blanco. Una cesión de bienes para futura administración familiar. Ninguno estaba firmado. Pero estaban allí. Como si esperaran el momento perfecto para ser usados. Fui al mueble de la entrada. Donde siempre guardaba mis papeles importantes. La carpeta de mis padres ya no estaba. Tampoco la escritura del terreno del pueblo. Ni los contratos de alquiler de la casa que heredé de mi tía. Todo lo que representaba mi vida financiera. Desaparecido. Me senté en la silla de la cocina. El reloj de pared marcaba las 11:15. Pero para mí, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Recordé entonces la frase de Melissa, unas semanas atrás. Mamá a veces repite cosas, nos preocupa que esté confundida. La había soltado delante del médico de familia. Como quien deja caer un aviso inocente. En ese momento me molestó. Ahora me aterraba. Porque entendí lo que estaban haciendo. Estaban sembrando la duda. No solo en Andrew. También en los demás. En el sistema. En la ley. Yo, que había llevado las cuentas de la casa durante décadas.
que había sido secretaria, madre, cuidadora, esposa y hasta mecánica improvisada cuando se necesitaba. Ahora me decían que quizás estaba perdiendo la cabeza. Abrí la alacena buscando mi libreta negra, la de las notas. Ahí, entre recetas de lentejas y números de teléfono de toda la vida. Empecé a anotar. Día 12. Encuentro carpeta con papeles legales que no pedí. Día 14. Melissa sugiere otra vez que actualice testamento. Día 15. Andrew evita mirarme a los ojos. Escribía en silencio. Con el corazón apretado. Y la certeza, cada vez más clara, de que algo oscuro se estaba moviendo bajo mi propio techo. Una tarde, abrí el correo electrónico. Melissa había creado una cuenta a mi nombre para ayudarme con los pagos. Lo noté por casualidad. Pero dentro de esa cuenta había solicitudes de traspasos bancarios. Movimientos que yo no había hecho. Empecé a hacer capturas de pantalla. No porque pensara usarlas de inmediato, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que debía protegerme de mi propia familia. Y ahí fue cuando el miedo dejó de ser miedo. Y se convirtió en una decisión. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía permitirme otra herida más. Así que llamé a una abogada. Una amiga de juventud que no veía hace años. No le conté todo. Solo lo justo para que me mirara a los ojos y dijera: Margaret, esto no es olvido. Esto es manipulación. Esa noche, no dormí. Me senté en la cama, con una manta sobre las piernas, viendo cómo la sombra del farol entraba por la ventana. Me pregunté qué habría hecho mi madre en mi lugar. Ella, tan firme, tan justa. Quizás habría golpeado la mesa. O gritado. Yo no. Yo elegí el silencio que observa. El que recoge pruebas. El que espera el momento. Porque si algo he aprendido a los 70, es que a veces la mejor forma de defenderse es dejar que el otro hable y anotar todo lo que dice. Cuando empiezan a decir que estás perdiendo la memoria, es porque quieren quedarse con lo que recuerdas. No fue un grito. No fue un portazo. Tampoco una epifanía. Fue algo más simple. Más real. Una punzada entre las costillas, al ver mi firma en un papel que yo jamás recordaba haber firmado. Una firma torpemente copiada. Con mi nombre escrito como si lo hubiera escrito alguien que no me conoce del todo. Pero que me ha observado lo suficiente como para imitarme. Ese fue el momento. El instante exacto en que supe que ya no podía confiar en la memoria sola. Tenía que confiar en algo más firme. Tenía que confiar en las pruebas. Fui hasta la cocina. Tomé la carpeta azul que Melissa había dejado sobre la mesa hacía unos días. Se lo dejo aquí para que lo revise con calma, mamá Margaret, me había dicho. Yo la había dejado allí, sin abrir. Porque confiaba. Porque pensaba que el amor también se firma sin leer. Pero esta vez, la abrí con calma. Como quien abre una herida antigua para comprobar si aún sangra. Había documentos de todo tipo. Una cesión de derechos sobre el terreno en Valencia. Una autorización para mover fondos de mi cuenta de inversión. Un borrador de testamento simplificado. Y algo que me hizo temblar las manos. Una solicitud para declarar mi incapacidad parcial. No lloré. No grité. Ni siquiera me levanté. Fui al cajón del mueble del pasillo. Allí donde guardo desde hace décadas las recetas de lentejas. Los números de teléfono escritos con tinta corrida. Las fotos viejas que nadie pidió volver a ver. Saqué el cuaderno negro. Y en una hoja nueva, escribí con pulso firme. Empieza la investigación. Busqué en el directorio antiguo del móvil. Allí seguía. Whitaker. No supe por qué no lo borré todos estos años. Quizás porque el corazón sabe más que uno. Nos reunimos en una cafetería pequeña, cerca del parque donde solía llevar a Andrew cuando tenía 3 años. Yo llevé las carpetas. Él trajo su libreta.
sus gafas, y ese aire de quien ha visto muchas cosas, pero aún se indigna ante lo injusto. No dije mucho. No sabía por dónde empezar. Así que abrí la carpeta y lo dejé leer. Pasaron varios minutos. Whitaker no hablaba. Solo pasaba página tras página. Con la ceja fruncida, como si cada palabra escrita le pesara más que la anterior. Cuando llegó al documento de incapacidad, alzó la vista. ¿Usted firmó esto?, preguntó. No. Nunca. Ni siquiera sabía que existía. Guardó silencio. Ese tipo de silencio que no busca consuelo, sino verdad. Entonces, tenemos un problema grave, Margaret. Muy grave. Volví a casa con el estómago apretado. No era hambre. Era otra cosa. Esa sensación de haber dormido demasiado tiempo. Y al despertar, descubrir que alguien había cambiado las cerraduras de tu propia vida. Me senté frente a la taza de manzanilla. Esta vez ni siquiera la calenté. Solo la miré. Como si el vapor supiera algo que yo había olvidado. Estaba empezando a juntar las piezas. Y lo que formaban no era solo un engaño. Era algo más oscuro. Un intento calculado de borrarme. De empujarme a la sombra. De convertirme en una figura borrosa, amable, manipulable. Al día siguiente, fui al banco. Pedir una cita con Domingo me costó menos de lo que pensaba. Él había sido amigo de juventud. Compañero de tardes con guitarra y torpes poemas. Cuando aún creíamos que el amor todo lo podía. Hoy era gerente de oficina. Pero su mirada seguía siendo la misma. ¿Qué necesitas, Margaret? Ver mis cuentas. Todas. Desde hace 6 meses. Domingo no preguntó más. Se sentó frente al ordenador. Tecleó mi número de cliente. Y a los pocos minutos, su expresión cambió. No hizo falta que me lo explicara. Yo también lo vi en la pantalla. Transferencias periódicas, todas hechas online. Pagos bajo el concepto de costes familiares. Movimientos hacia una cuenta que no reconocía. Hasta que Domingo se lo confirmó. Esa cuenta estaba a nombre de Andrew. Recuerdo que se me helaron los dedos. Como si de pronto, los inviernos que pasé trabajando. Los años sin vacaciones. Las noches en vela cuidando fiebres. Me hubieran caído encima, de golpe. Domingo cerró la carpeta. La empujó hacia mí, con cuidado. Margaret, esto no es descuido. Esto es premeditado. No recuerdo bien cómo volví a casa. Sé que el sol ya se estaba escondiendo. Y que por primera vez en mucho tiempo. No saludé a los vecinos. Entré. Dejé los papeles sobre la mesa. Y me senté frente a ellos como si fueran un espejo. Uno que mostraba no mi rostro, sino la verdad que no quise ver. No me dolía solo el dinero. Me dolía el uso del amor como disfraz. Las frases dulces que escondían una intención. Las miradas de Melissa, tan preocupadas. Las palabras de Andrew. Solo estoy haciendo lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ellos? ¿O para el silencio en el que esperaban dejarme? Esa noche no dormí. Saqué las carpetas. Las libretas. Las copias que hice en casa de Domingo. Y en la mesa del salón, la misma donde celebramos tantos cumpleaños. Empecé a ordenar. Fechas. Firmas. Contradicciones. Cambios de tono. Ausencias. Me volví mi propia abogada. Mi notaria. Mi testigo. Porque si algo entendí esa noche, es que si yo no hablaba por mí, nadie más lo haría. El dolor vino después. Cuando recordé cómo Melissa me traía flores por el Día de la Madre. Cómo me llamaban la abuelita más moderna. Cómo me hacían sentir útil. Mientras me despojaban, pedazo a pedazo, de mi independencia. No fue solo una traición financiera. Fue una traición íntima. Emocional.
Silenciosa. Una que se cuela por las rendijas del cariño. Y duele donde ni el tiempo llega. Whitaker me llamó 2 días después. Tenía un plan. Sereno. Legal. Contundente. Yo debía seguirlo paso a paso. No confrontar. No llorar. No alterar nada. Porque los lobos, me dijo, bajan la guardia cuando creen que el cordero ha olvidado defenderse. Y yo, recordaba. Vaya si recordaba. A los 75, quizás no soy tan rápida. Ni tan fuerte. Pero soy más clara. Más despierta. Y, sobre todo, más peligrosa de lo que ellos imaginaron. No fue que desperté tarde. Fue que tardé en aceptar que quien me quería, también podía hacerme daño. No levanté la voz. No rompí nada. No fui a golpear puertas. No me hizo falta. Porque hay guerras que no necesitan gritos. Solo necesitan papeles. Firmas. Y la determinación de una madre que, esta vez, no va a callar. La primera decisión fue sencilla. Tan sencilla como cortar el hilo de una cometa que llevaba tiempo arrastrándome por el suelo. Fui al banco con Whitaker. Cancelamos todas las transferencias automáticas. Revocamos los poderes notariales. Cambiamos las contraseñas. Cerramos la cuenta compartida. Y abrimos una nueva, solo a mi nombre, con acceso restringido. Domingo, mi amigo de juventud, no dijo nada. Pero cuando me entregó la nueva libreta bancaria, me apretó la mano con una fuerza silenciosa. De esas que dicen, ahora sí. Estás de pie. Luego vino lo más difícil. Reescribir mi testamento. No por el contenido, eso estaba claro. Sino por lo que significaba. Reescribirlo era aceptar que mis propios hijos ya no eran herederos de mi confianza. Sentada en la notaría, con el bolígrafo en la mano. Pensé en los domingos de paella. En los cumpleaños. En la primera vez que Andrew me dijo mamá. En la vez que me abrazó llorando porque se sentía fracasado, y yo le presté mis ahorros sin pedir garantía. Ahora. Yo era quien firmaba. Pero no con amor. Sino con justicia. Porque el amor no puede ser una excusa para el abuso. Y la sangre no siempre merece herencia. Con Whitaker a mi lado. Escribimos un documento más. Una carta abierta. La redacté yo misma. Con letra clara. Sin adornos. Sin rencor. Solo hechos. Fechas. Firmas. Pruebas. Enviamos esa carta a toda mi familia. A los amigos cercanos. Y, esto fue idea mía, a los vecinos del edificio. Porque cuando una mujer mayor sufre un abuso silencioso, el aislamiento es su peor enemigo. Y yo ya no estaba sola. En la carta decía: no busco venganza. No necesito que me defiendan. Pero sí quiero que sepan la verdad. Durante los últimos meses, mis propios hijos manipularon documentos. Vaciaron cuentas y quisieron declararme incapaz. No lo lograron. Porque abrí los ojos. Y porque, gracias a personas como Whitaker y Domingo, recuperé algo más valioso que el dinero. Mi voz. Lo siguiente fue enviar cartas certificadas. Una a la agencia inmobiliaria que gestionaba mi propiedad en Valencia. Otra al banco donde Andrew había intentado mover fondos. Una más al notario que había redactado el poder falso. Y otra, muy especial, al colegio de médicos, solicitando un peritaje psiquiátrico independiente. Sí. Me registré voluntariamente para una evaluación cognitiva. No porque dudara de mí, sino porque sabía que ellos estaban preparando el golpe final. Un diagnóstico falso de demencia. Una excusa perfecta para declarar mi incapacidad y tomar control total. Pero no les di tiempo. Me senté con una doctora joven, de voz suave y ojos atentos. Respondí cada pregunta con calma. Le conté que hacía mis propias cuentas, que cocinaba sin recetas, que leía 3 libros al mes.
que recordaba perfectamente la fecha de nacimiento de todos mis nietos. Y también la de mi madre, que en paz descanse. La doctora cerró su libreta y me miró a los ojos. ¿Sabe qué pienso? Señora Whitmore. Dígame. Que tiene más claridad mental que muchos de los que la rodean. Salí de allí más liviana. No porque necesitara que alguien me validara, sino porque ahora tenía en mis manos un escudo. Un documento firmado por una profesional, que dejaba sin piso cualquier intento de Andrew o Melissa de presentarme como senil. Ese mismo día, hice una última llamada. Una que había evitado por semanas, pero que ya no podía posponer. Marqué el número de Rachel, mi hija. Mamá. Hola, Rachel. Silencio. Un silencio espeso. Como si la voz de su madre sonara lejana, incómoda, molesta. Rachel, te llamo para informarte algo. No para discutir. Solo para que lo sepas. ¿Qué pasa? A partir de hoy, mi patrimonio ya no será el comedero de nadie. Ni tuyo. Ni de Andrew. Ni de nadie que pretenda llamarse familia solo cuando le conviene. Mamá. No entiendo a qué vienes con esto. Entenderás. Lo sabrás todo en la carta que ya debes haber recibido. Y si no la has leído, léela. Porque es la última vez que me justificaré por protegerme. Colgué sin esperar respuesta. No lo hice con rabia. Ni con orgullo. Lo hice con paz. Esa paz que solo llega cuando una ha dejado de mendigar amor. Y empieza a construir respeto, aunque sea tarde. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire era más frío, sí. Pero ya no me helaba los huesos. Había aprendido a distinguir el silencio del abandono. Y el amor de la manipulación. Por primera vez en mucho tiempo. No tuve pesadillas. Porque no hay monstruo más aterrador que el que uno permite vivir bajo el nombre de hijo. Y yo. Ya le había cerrado la puerta. A veces, la forma más firme de amar es decir basta. El primer día no pasó nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. El segundo día, sonó el teléfono 31 veces. Todas de Andrew. Todas ignoradas. Yo miraba la pantalla con una mezcla de asombro y desolación. Durante meses, ni una llamada de cumpleaños. Ni una visita por mi cirugía de cadera. Pero ahora. Cuando el dinero se les escurre entre los dedos. ¿Se acuerdan de que existo? A la tercera noche, Melissa escribió. Un mensaje largo. Casi condescendiente. Con ese tono dulce que en otras épocas me hacía bajar la guardia. Mamá, usted ha malinterpretado todo. Estamos preocupados. Está haciendo cosas que no entiende. Está confundida. No queremos que se haga daño a sí misma ni a la familia. Por favor, déjenos ayudarla. No respondí. No porque no tuviera que decir. Sino porque ya no debía explicarme ante quienes me usaron como escalón. El silencio, cuando viene de una madre, puede ser más poderoso que cualquier grito. Al cuarto día, vino el golpe más bajo. Una vecina me dijo que Melissa había comenzado a soltar comentarios. Pequeños, casuales. De esos que se siembran como duda. Y florecen como mentira. Pobre Margaret. Desde que está sola. Se le va un poco la cabeza. A veces no recuerda ni qué día es. Otra vecina me avisó que Rachel, mi hija, había dicho lo mismo en una reunión. A mamá siempre le costó soltar el control. Ahora que no puede decidir todo, se inventa historias. Rachel. La niña que me abrazaba cuando tenía miedo de dormir sola. La misma que me decía mamá, prométeme que nunca te vas a ir. Esa Rachel. Ahora era cómplice por omisión. Su silencio dolía más que cualquier palabra de Melissa. Porque una hija no necesita levantar la voz para herirte. Solo necesita callar en el momento en que más esperas que te defienda. El viernes por la mañana, escuché pasos en el pasillo.
Miré por la mirilla. Era Andrew. Con Lisa de la mano. La niña llevaba un peluche. Y una expresión que partía el alma. Toque suave. Luego fuerte. Luego la voz quebrada de mi nieta. Abuelita. ¿Estás ahí? ¿Por qué estás enojada con mis papás? Sentí que se me rompía algo dentro. No fue un llanto. Fue una grieta. Una de esas que no se ven, pero que dejan escapar años enteros de entrega, de cocina hecha con amor. De cuentos antes de dormir. Me quedé detrás de la puerta. Con la mano apoyada en la madera. Cerré los ojos. Y recé. No para que se fueran. Sino para que yo no me rompiera. Porque el chantaje emocional disfrazado de ternura. Es una de las formas más crueles de manipular a una abuela. Se fueron a los 20 minutos. Andrew dejó una nota. Mamá. No entiendo qué está pasando. Esto no tiene sentido. Siempre fuiste generosa. ¿Ahora te volviste egoísta? Lo leí. Y me reí. No a carcajadas. Sino esa risa amarga que se nos escapa cuando ya no hay espacio para decepcionarse más. ¿Egoísta? Después de vender mi casa, criar a sus hijos, pagar sus deudas, planchar sus camisas. Egoísta es quien se sirve de tu amor. Y luego te llama estorbo cuando dejas de dar. Por la noche, Rachel me llamó. Primera vez en meses. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace años, cuidarme. Te estás dejando llenar la cabeza por abogados, por vecinos, por ideas absurdas. Andrew está destrozado. No está destrozado, Rachel. Está descubierto. Silencio. Un silencio largo. Tenso. Mamá, yo solo quiero paz. Entonces empieza por no negar lo que sabes. Lo que has visto. Lo que callaste. Colgué. Temblando. Pero más firme que nunca. Esa semana, no salí de casa. No porque tuviera miedo. Sino porque necesitaba quedarme a solas con la mujer que había vuelto a ser. La que ya no temía decepcionar a sus hijos. La que no necesitaba demostrar su cordura. La que, por fin, había entendido que no todo lo que se llama familia te cuida. Empecé a escribir cartas. No de despedida. Sino de afirmación. A Elisa, le escribí una nota que guardé en mi diario. Mi amor. Si algún día lees esto y tienes preguntas. Recuerda que te amé con todo lo que fui. Pero también recuerda que tu abuela decidió vivir con verdad. Y que a veces, decir, basta, también es una forma de amar. Esa noche dormí sin pastillas. Por primera vez en años. Porque cuando una mujer mayor deja de tener miedo de ser la mala, es cuando empieza a sanar. No fue que me volví dura, fue que entendí que ser buena no significa dejarse romper. Nunca imaginé entrar a un juzgado a los 75 años. Mucho menos por culpa de mi propio hijo. Pero ahí estaba yo. Con mi bolso de cuero desgastado. Los zapatos cómodos que uso desde hace años. Y una carpeta llena de verdades que nadie más quiso mirar. No llevaba maquillaje. Ni pañuelo de colores. Ni aire de heroína. Solo llevaba algo que nunca más volvería a dejar en manos ajenas. Mi voz. La audiencia empezó puntual. Whitaker, firme, sereno, abrió su carpeta y empezó a exponer. No con acusaciones emocionales. Sino con pruebas. Capturas de pantalla. Movimientos bancarios. Firmas falsificadas. Documentos con fechas que no coincidían. Andrew y Melissa estaban al otro lado. Él, cabizbajo. Ella, inquieta, moviendo la pierna como si el suelo quemara. Yo no los miré. No porque no pudiera. Sino porque, por primera vez, no los necesitaba para sostenerme. El juez escuchó todo con atención. Pidió aclaraciones. Tomó notas. Cuando leyó en voz alta la parte del documento donde aparecía la solicitud de mi incapacidad.
Pude ver el gesto de desagrado en su rostro. ¿Esto fue presentado sin evaluación médica oficial? Silencio. Un silencio espeso, lleno de culpabilidad y vergüenza mal disimulada. Melissa intentó hablar. Su señoría, todo fue un malentendido. Creímos que mi suegra necesitaba ayuda. El juez la interrumpió con un gesto. Ayuda no es apropiarse de los bienes de alguien bajo pretexto sin fundamento. Luego me tocó a mí. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían, como siempre. Pero esa mañana, no me temblaron. Tomé la palabra con calma. No preparé discurso. No leí ningún texto. Solo hablé. Con la misma voz con la que le cantaba a Andrew cuando tenía fiebre. Señoría, no quiero castigo. Solo quiero recuperar lo que me pertenece. No solo mi dinero, sino mi lugar. Mi respeto. Mi nombre. Respiré hondo. Me llamo Margaret Wetmore. No soy la viejita confundida. No soy la madre generosa que ya no sirve. Soy la mujer que pagó sus casas, que cuidó a sus hijos, que planchó uniformes durante décadas. Y que hoy se planta aquí para decir, ya basta. El juez no me respondió de inmediato. Solo asintió con respeto. Y dictó sentencia. Se anulan todos los poderes notariales otorgados a Andrew Wetmore y Melissa Wetmore. Se ordena la devolución inmediata del dinero transferido sin autorización a la cuenta personal de Andrew Wetmore. Se reconoce la capacidad plena de la señora Margaret Wetmore. Y se advierte a ambas partes que cualquier intento futuro de falsificación o suplantación de identidad será perseguido penalmente. No aplaudí. No lloré. Solo cerré la carpeta. Y sentí como algo que había estado encogido dentro de mí durante años. Se enderezaba. A la salida del juzgado, la prensa no estaba. No hubo titulares. Ni flashes. Ni micrófonos. Pero los que estaban ahí me miraron distinto. Una funcionaria del juzgado me acompañó hasta la puerta. Antes de dejarme ir, me dijo bajito. Gracias por hacerlo. Por todas las que aún no se atreven. Yo solo asentí. Porque sabía lo que quería decir. Sabía que no hablaba solo de mí. Volví a casa sola. Y feliz de que así fuera. Sin nadie esperando que cocinara. Sin nadie espiando mis cuentas. Sin voces dulces llenas de veneno. Solo yo. Y el sonido de la dignidad que vuelve. Esa tarde. Hice algo que postergaba hace tiempo. Saqué del armario la caja de fotos. Las de mi juventud. Las de los primeros años con George. Las de mis hijos. Cuando aún me miraban como si yo fuera el mundo entero. Las miré con ternura. No con odio. No con rencor. Porque el perdón no siempre es volver a confiar. A veces. Es simplemente soltar lo que ya no puedes cargar. Luego me serví un té de manzanilla. Volví a sentarme en la cocina. Donde todo había empezado. Y allí, frente a la ventana abierta. Con el aire fresco acariciando mi cara. Escribí en mi cuaderno negro. Hoy gané. No una herencia. No una cuenta bancaria. Gané la certeza de que no me perdí a mí misma. Aunque ellos lo intentaron. No volví a hablar con Andrew. Melissa no escribió más. Rachel se limitó a mandar un mensaje seco. Siento que haya llegado tan lejos. Le respondí con una sola frase. Yo también. Pero no por mí. Por ustedes. Esa noche dormí como hacía años no dormía. Sin pastillas. Sin sobresaltos. Sin miedo a que alguien me quitara algo mientras yo confiaba. Porque ahora, si alguien quería entrar en mi vida, tenía que tocar la puerta. Y yo decidiría si abrir. No gané por gritar más fuerte. Gané por no dejar que el silencio me quitara lo que era mío. Me mudé en marzo. Una mañana clara, con brisa suave y olor a tierra húmeda.
El tipo de mañana que te susurra que aún puedes empezar de nuevo, aunque nadie lo espere de ti. La casa no es grande. Ni moderna. Ni elegante. Pero es mía. Mía en cada rincón. En cada ventana abierta. En cada maceta que elegí con mis propias manos. Mía como hacía años no sentía que algo lo fuera. El primer día lo pasé desempacando despacio. No tenía prisa. Poco a poco, fui colgando cuadros. Colocando los libros en una vieja estantería. Doblando manteles que nadie más va a manchar sin dar las gracias. Esa noche, dormí con las cortinas abiertas. Quería que la luna entrara. Quería que la oscuridad no me diera miedo, sino descanso. Y por primera vez en mucho tiempo, descansé de verdad. Al tercer día, salí al jardín. Estaba descuidado. Las hierbas altas, las flores secas. Pero yo lo vi hermoso. Porque no buscaba perfección. Buscaba renacimiento. Empecé con una esquina. Quité las hojas muertas. Acaricié la tierra con las manos desnudas. Y entonces lo decidí. Plantaría margaritas. Sí. Margaritas para Margaret. No por vanidad. Sino porque sentía que, de algún modo, estaba volviendo a florecer. Cada semilla que hundí en la tierra era como una palabra no dicha. Como uno que antes no me atrevía a pronunciar. Como una promesa de no volver a olvidarme de mí. Los días se fueron llenando de rituales pequeños. Té de manzanilla al amanecer. Lectura en la mecedora del porche. Caminatas lentas entre las calles del barrio. Donde nadie me llamaba mamá. Pero todos me saludaban con una sonrisa sincera. Y eso, créame usted, vale más que 1000 frases vacías dichas por costumbre. Una tarde recibí una carta. Escrita a mano. Con tinta azul y dibujos de corazones en los bordes. Era de Lisa. Abuelita. Mamá y papá dicen que no entiendes lo que pasa. Pero yo creo que sí entiendes. Solo quería decirte que te extraño mucho. Que todavía tengo el peluche que me regalaste. Y que a veces me pongo tu colonia en la almohada porque huele a cariño. Lloré. No de tristeza. Sino de alivio. Porque en medio del barro, aún crece una flor limpia. No respondí de inmediato. Esperé a sentir que las palabras salían de un lugar honesto. Y entonces le escribí. Mi niña. Si algún día, cuando seas mayor, eliges la bondad sobre la comodidad. Si eliges decir la verdad aunque incomode. Si eliges no repetir lo que duele. Entonces esta puerta, y mi corazón, siempre estarán abiertos para ti. Doblé la carta. La metí en un sobre con margaritas pintadas. Y la envié. Los meses pasaron sin sobresaltos. Y eso, para alguien que ha vivido tanto dolor callado. Es un lujo. Aprendí a cocinar para una sola persona sin sentir vacío. A poner la mesa bonita solo para mí. A disfrutar del sonido de mi propia voz tarareando en la cocina. A mirar mis arrugas con gratitud. Empecé a escribir. Pequeños relatos. Cosas que me habían pasado. Y otras que hubiera querido que pasaran. Un día, una vecina me pidió que compartiera mis escritos en el club de lectura del pueblo. Y allí fui. Con mi cuaderno gastado y las manos aún manchadas de tierra del jardín. Leí un texto que terminaba así. No me fui porque me echaran. Me fui porque entendí que había dejado de pertenecer. Y ahora. Cada paso que doy, lo doy hacia mí misma. Silencio. Lágrimas contenidas. Una mujer del fondo me aplaudió. Y sin quererlo, me convertí en voz de otras que aún no se atreven a hablar. A veces. Cuando el sol cae. Me siento bajo el porche con una taza caliente entre las manos. Y miro las margaritas crecer. Hay días en que una se inclina. Otra se seca. Pero siempre hay una nueva brotando. Así me siento yo. No intacta. No sin cicatrices. Pero sí renacida. Hoy,
Si alguien me preguntara si me arrepiento de haber alzado la voz, respondería con firmeza, no. Porque no fue un grito. Fue un rescate. Un rescate de mí misma. No necesito que nadie me ame si ese amor trae traición. No necesito que nadie me llame mamá si en su mirada solo hay juicio o interés. Hoy, camino despacio. Pero cada paso es mío. Cada decisión es mía. Cada paz, me la gané. Y lo mejor es que no le pedí permiso a nadie. Ahora vivo con la paz que yo misma me devolví. Y esa paz, no la negocio. No la explico. No la regalo. Nunca imaginé volver a enseñar a los 75 años. Y mucho menos. No en una universidad. No en un aula con pizarras digitales ni proyectores. Sino en un pequeño salón del centro de mujeres del barrio. Con sillas de colores gastados. Y termos de café que huelen a abrazo. Todo empezó con las cartas. Después de todo lo que pasó con Andrew y Melissa. Alguien compartió mi historia en un boletín local. Y las cartas comenzaron a llegar. Cartas escritas con letra temblorosa. Algunas con manchitas de lágrimas. Otras, con frases tachadas como si las palabras dolieran demasiado. Margarita, a mí me pasó algo parecido. Mi hija me convenció de firmar un préstamo, y nunca más la volví a ver. Mi nieto me sacó los ahorros diciendo que era para su futuro. El mío nunca importó. Yo las leía en silencio. Una por una. Y en cada línea, me reconocía. Eran mis hermanas en la herida. Mujeres que habían dado todo, como yo. Esperando que el amor protegiera. Pero no siempre lo hace. Y no todas tienen un Whitaker, un domingo, una voz lista para luchar. Así que un día, me levanté y dije, basta de callar. No solo por mí, sino por todas las que aún no pueden hablar. Fui al centro comunitario. Pedí hablar con la directora. Le conté mi idea, con calma, con firmeza. Quiero ofrecer clases gratuitas para mujeres mayores. ¿De qué tipo de clases?, preguntó. Sonreí. De las que no se dan en la escuela. Como leer un contrato. Como proteger su cuenta bancaria. Como entender qué es un poder notarial. Como decir que no, sin culpa. La mujer me abrazó. Y me dijo. Este salón es suyo, doña Margaret. Todos los jueves a las 10. El primer día llegaron solo 3 mujeres. Una se llamaba Pilar. Otra era Carmen. Y la tercera, Rosario. Traía bastón y valentía. Nos sentamos en círculo. Sin mesa. Sin jerarquías. Yo no iba a ser la profesora. Iba a ser una más que aprendió a golpes y ahora quería compartir sus lecciones. Les llevé fotocopias simples. Ejemplos de poderes. Modelos de testamentos. Una hoja con palabras que muchas veces las asustan. Usufructo, cesión, garantía solidaria. Pilar dijo. Siempre firmé sin leer. Solo confiaba. Carmen murmuró. A mí M. Rosario bajó la vista. Mi hijo decía que no entendía nada, y yo le creí. Yo las miré. Y respondí con la voz suave que ahora uso para reconstruir. No éramos tontas. Éramos buenas. Y ahora, vamos a ser buenas y sabias. Cada clase se volvió un refugio. Una mezcla de risas, café. Lágrimas contenidas y verdades que por fin salían a la luz. Al mes ya eran 12. Después 17. Y una mañana. El salón estuvo lleno. Trajeron amigas. Vecinas. Incluso una que venía en silla de ruedas y decía que solo quería escuchar. Yo imprimía más copias. Reescribía ejemplos. Y cada jueves me sentaba con mi libreta. Mi té caliente. Y una nueva lección aprendida. Porque sí. Yo también aprendía. Aprendí que no estaba sola. Que hay cientos, miles, de mujeres que han sido tratadas como si su historia no importara.
Como si sus manos arrugadas no supieran tomar decisiones. Como si su generosidad fuera sinónimo de obligación. Pero ya no. Ahora Pilar explica a otras cómo leer la letra pequeña. Carmen lleva sus propios apuntes con resaltador rosa. Rosario se ríe y dice, mi bastón no es solo para caminar, también es para poner límites. Y así, sin darme cuenta. Volví a florecer. No como madre. No como víctima. Sino como guía. Como mujer que, aún con las cicatrices frescas, decide iluminar el camino para que otras no caigan donde ella cayó. Una mañana. Al finalizar la clase, se me acercó una joven. Tendría 25, tal vez menos. Ojos llenos de gratitud y voz temblorosa. ¿Usted es la señora Margaret? Sí, hija. ¿Nos conocemos? No. Pero gracias a usted, mi madre no firmó los papeles que mi hermano le dio. Dijo que vino a su charla. Y que por primera vez, se sintió segura para decir no. Me abrazó. Y se fue. Yo me quedé allí. Con las manos aún en el aire. Y el corazón lleno. Porque entendí que el dolor que viví no fue en vano. Sirvió para proteger a otra madre. Sirvió para evitar otra traición. Sirvió para sembrar una semilla nueva. Esa noche, al llegar a casa, escribí en mi cuaderno. Ya no soy el banco de nadie. Ahora soy maestra de mí misma. Y de otras que están aprendiendo a hacerlo también. Encendí una vela. Me senté en mi sillón. Y por primera vez, sentí que estaba justo donde debía estar. No por destino. No por casualidad. Sino porque elegí estar aquí. De pie. Con la espalda recta. Y el alma en paz. Mi mayor victoria no fue recuperar lo perdido, fue evitar que otra mujer perdiera lo que aún le quedaba. Era sábado. El tipo de sábado que huele a pan recién hecho y a promesa de algo bueno. Llevaba mi delantal blanco doblado bajo el brazo. Una bolsa con galletas de avena caseras. Y el corazón abierto. No esperaba nada. Solo quería dar algo de lo que me había sobrado tantas veces: tiempo, cuidado, presencia. Había decidido ser voluntaria en la pequeña iglesia del barrio de al lado. Cada semana, en ese salón modesto con bancos de madera y vitrales agrietados, un grupo de personas preparaba comidas calientes para quienes no tenían hogar. No era caridad. Era humanidad. Me apunté sin pensar mucho. Simplemente lo sentí. Después de años de haber servido mesas donde nadie me daba las gracias. Ahora yo elegía servir. A quienes no esperaban nada. A quienes, muchas veces, no sabían ni cómo pedir. El primer día llegué temprano. Todo estaba en marcha, ollas humeando, pan cortado en cestas, voces suaves. Y ahí lo vi. De espaldas, removiendo una olla grande de sopa. Con una calma que se podía tocar. Movimientos lentos, atentos, como si cada cucharón fuera una oración. Alguien me susurró. Él es Edward. Siempre llega antes que todos. Siempre cocina para los sábados. No dije nada. Solo lo observé. Había algo en su silencio que no pesaba. Era un silencio que no juzgaba. Que no exigía. Que no necesitaba llenarse. Durante semanas, intercambiamos apenas unas palabras. ¿Agua fría o caliente para el té? ¿Quiere que le guarde un poco de sopa? Hoy hace más frío que ayer. Pero lo que Edward no decía con palabras, lo decía con gestos. Siempre tenía un asiento libre para mí junto a la mesa de preparación. Siempre me acercaba un cuenco de sopa antes que a los demás. Y cada sábado, sin falta, me preguntaba en voz baja. ¿Y el dolor de la muñeca? ¿Hoy más leve? Yo solo sonreía. Y decía. Hoy me duele menos, será por la sopa. Él sonreía también. Con esa media sonrisa de los que han vivido mucho. Y aún así no han perdido la ternura. Una tarde, después de servir más de 40 platos. Me senté un momento en las escaleras de la entrada.
Me dolían los pies. Pero no el alma. Edward vino y se sentó a mi lado. Con 2 vasos de té caliente y unas galletas en una servilleta. Me las ofreció sin decir nada. Y luego, con los ojos puestos en el horizonte, murmuró: si algún día me permite visitar su jardín, ¿me dejaría cortar unas ramas de romero? Lo miré. Y sentí algo en el pecho. No era amor. No aún. Era algo más suave. Más limpio. Una complicidad que no exigía explicación. Claro que sí, Edward. Y si viene en día de sol, le invito también un trozo de bizcocho de limón. Él rió. Y fue la risa más bonita que había escuchado en años. Una risa que no venía a llenar vacíos, sino a decir: estoy aquí. Con usted. Sin prisa. Desde entonces, los sábados se volvieron distintos. Llegaba al comedor sabiendo que alguien me esperaría. No con flores. Ni con palabras rimbombantes. Me esperaría con una cuchara de madera en la mano. Con el delantal manchado de tomate. Y con un té ya preparado. Poco a poco, hablamos más. De libros. De plantas. De recuerdos que no duelen tanto si se comparten. Edward me contó que perdió a su esposa hacía 10 años. Que no tuvo hijos. Que su manera de no entristecerse era cocinar para otros. Cuando uno no tiene para quien hacer sopa, dijo una vez, se enfría hasta el corazón. Entonces sigamos calentando corazones. Edward, le respondí. Y así lo hicimos. Sábado tras sábado. Con cucharones, risas discretas y miradas que decían más que 1000 discursos. Un día llovió con fuerza. La mayoría no vino. Pero yo fui igual. Al entrar al salón, Edward ya estaba ahí. Con su olla de siempre. Con un banco seco esperándome. Y con 2 galletas envueltas en papel. Nos miramos. Y sin decir palabra. Supimos que ese día no era necesario servir a otros. Ese día, íbamos a servirnos compañía. Nos sentamos en la cocina de la iglesia. Solo nosotros. Con el olor a sopa llenando el aire. Y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Compartimos el pan. Nos pasamos la taza de té como niños traviesos. Y comimos las galletas como si fueran tesoros. Él me miró. Con esa dulzura serena, y dijo: Margaret, nunca he preguntado, pero, ¿quién le enseñó a hacer galletas tan ricas? Nadie, Edward. Las aprendí sola. Como aprendí a vivir otra vez. Esa noche. Al volver a casa, me quité los zapatos empapados. Encendí una vela en la cocina. Y escribí en mi cuaderno: hoy no curé heridas. Hoy no salvé a nadie. Solo compartí sopa y galletas con un hombre bueno. Y sentí que la vida, a veces, también se trata de eso. No necesito grandes gestos. Ni promesas. Ni juramentos. A mi edad. El amor ya no se mide en flores. Sino en cucharas limpias. Sillas preparadas. Y preguntas como: ¿cómo está hoy su muñeca? Y en ese tipo de amor. Yo creo. Porque no busca cambiarte. Solo acompañarte. Sin borrar lo que fuiste. Ni exigir lo que no eres. Antes me servían migajas en una mesa donde no me querían. Hoy comparto galletas en una cocina donde, sin decirlo, ya me esperan. Nunca creí que volvería a vestirme con cuidado para una cena. No por protocolo. No por compromiso. Sino porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, me había invitado, simplemente para compartir. ¿Le gustaría venir a cenar a casa el sábado? Me preguntó Edward una mañana, mientras regaba las margaritas de mi jardín. No sé, respondí, con una sonrisa tímida. No estoy acostumbrada a que cocinen para mí. Él no insistió. Solo dijo, con esa voz que nunca apura: le prometo que no es nada formal. Solo quería tenerla cerca,
sin delantal de por medio. El sábado llegó con sol tibio y cielo despejado. Me puse un suéter color lavanda y un pañuelo que hacía años no usaba. No porque fuera elegante, sino porque me hacía sentir viva. Caminé hasta su casa con paso lento, con las manos apretando un pequeño ramo de romero fresco. Y con el corazón latiendo como si tuviera 20 años menos. Edward me recibió con un delantal gris y olor a tomillo. La mesa estaba puesta en la terraza. Velas pequeñas. Vasos de cristal grueso. Y el aire lleno de ese aroma que solo tienen los hogares donde nadie compite, nadie impone. Nadie se olvida de mirar a los ojos. ¿Le gusta el pollo al horno?, me preguntó. Solo si viene con conversación lenta y sin reloj, bromeé. Él rió. Y me señaló las macetas que rodeaban la mesa. Las verduras son del huerto. De esas semillas que usted me regaló en primavera. Entonces, esta cena también es un poco mía. Eso mismo pensé, respondió. Comimos despacio. No hubo brindis ni promesas. Solo cucharadas cálidas, silencios cómodos y risas suaves. Lo que más me conmovió no fue el sabor, aunque el pollo estaba perfecto, sino los pequeños gestos. El modo en que me ofrecía más pan sin preguntarme si quería. La forma en que me dejaba terminar cada historia sin interrumpirme. Y, sobre todo, como todo en él me decía, aquí está segura. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña. No era euforia. Era algo más profundo. Una calma que hacía años no me visitaba. Me senté en la cocina. Encendí una vela. Y escribí en mi cuaderno. No me trajo flores. No me hizo preguntas difíciles. Solo me escuchó. Y eso fue suficiente para que yo empezara a florecer otra vez. Pasaron las semanas. Nos veíamos casi a diario. A veces para tomar té. Otras para intercambiar libros. Y muchas, simplemente para regar juntos los jardines. Un día me desperté con dolor de espalda. No podía agacharme. Ni siquiera hacer el desayuno sin que algo tirara en mi cintura. No se lo conté a nadie. Solo descansé un poco más. Con una manta en las piernas y el libro abierto en el regazo. Al mediodía, alguien tocó la puerta. Al abrir, no vi a nadie. Solo un pequeño cesto con flores secas. Y dentro. Una crema para masajes, de esas que nunca me habría comprado yo misma. Y una nota. No se esfuerce hoy. Mañana el jardín la esperará igual. No estaba firmada. No hacía falta. Edward nunca fue de grandes discursos. Ni de regalos brillantes. Pero cada mañana, sin falta. Pasaba por mi casa con su regadera en mano. Regaba las plantas, recogía las hojas caídas. Y dejaba una nota en el alféizar de mi ventana. Hoy hay viento. Use pañuelo. El jazmín ha florecido. Como usted. Recuerde, el té también se disfruta frío. Yo las coleccionaba en una cajita de galletas. Más valiosas que cualquier joya. Porque no venían de la obligación. Venían del cuidado. Del amor que no se exige, que no se compra. Que no se hereda. Una tarde, mientras compartíamos unas tostadas en el jardín, Edward me preguntó. ¿Alguna vez pensó que volvería a enamorarse? No supe qué decir. Miré el cielo, los árboles. El vapor de la taza. Pensé que el amor era algo que se agotaba. Como el azúcar. Como la paciencia. Como las fuerzas. Él me miró con dulzura. ¿Y ahora, qué piensa? Le respondí con una sonrisa que venía desde dentro. Ahora creo que el amor no se acaba. Solo cambia de forma. Y cuando vuelve. Lo hace con menos ruido, pero con más verdad. No hubo beso. No hizo falta. Porque había algo más profundo entre nosotros. La certeza de que ya no estábamos solos. Y que en medio de tantos años, de tantas heridas,
Todavía podíamos ser refugio el uno para el otro. Esa noche, escribí una última frase en mi cuaderno antes de dormir. Fui herida por quienes me debían amor. Y estoy siendo sanada por quien no me debía nada. Apagué la luz. Y por primera vez, soñé con flores que crecían en invierno. No me trajo promesas. No me pidió nada. Solo me ofreció un lugar donde mi corazón pudiera descansar. Y ahí me quedé. Nunca creí que volvería a vestirme con cuidado para una cena. No por protocolo. No por compromiso. Sino porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, me había invitado, simplemente para compartir. ¿Le gustaría venir a cenar a casa el sábado? Me preguntó Edward una mañana, mientras regaba las margaritas de mi jardín. No sé, respondí, con una sonrisa tímida. No estoy acostumbrada a que cocinen para mí. Él no insistió. Solo dijo, con esa voz que nunca apura. Le prometo que no es nada formal. Solo quería tenerla cerca, sin delantal de por medio. El sábado llegó con sol tibio y cielo despejado. Me puse un suéter color lavanda y un pañuelo que hacía años no usaba. No porque fuera elegante, sino porque me hacía sentir viva. Caminé hasta su casa con paso lento, con las manos apretando un pequeño ramo de romero fresco. Y con el corazón latiendo como si tuviera 20 años menos. Edward me recibió con un delantal gris y olor a tomillo. La mesa estaba puesta en la terraza. Velas pequeñas. Vasos de cristal grueso. Y el aire lleno de ese aroma que solo tienen los hogares donde nadie compite, nadie impone. Nadie se olvida de mirar a los ojos. ¿Le gusta el pollo al horno? Me preguntó. Solo si viene con conversación lenta y sin reloj, bromeé. Él rió. Y me señaló las macetas que rodeaban la mesa. Las verduras son del huerto. De esas semillas que usted me regaló en primavera. Entonces, esta cena también es un poco mía. Eso mismo pensé, respondió. Comimos despacio. No hubo brindis ni promesas. Solo cucharadas cálidas, silencios cómodos y risas suaves. Lo que más me conmovió no fue el sabor, aunque el pollo estaba perfecto, sino los pequeños gestos. El modo en que me ofrecía más pan sin preguntarme si quería. La forma en que me dejaba terminar cada historia sin interrumpirme. Y, sobre todo, como todo en él me decía, aquí está segura. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña. No era euforia. Era algo más profundo. Una calma que hacía años no me visitaba. Me senté en la cocina. Encendí una vela. Y escribí en mi cuaderno. No me trajo flores. No me hizo preguntas difíciles. Solo me escuchó. Y eso, fue suficiente para que yo empezara a florecer otra vez. Pasaron las semanas. Nos veíamos casi a diario. A veces para tomar té. Otras para intercambiar libros. Y muchas, simplemente para regar juntos los jardines. Un día me desperté con dolor de espalda. No podía agacharme. Ni siquiera hacer el desayuno sin que algo tirara en mi cintura. No se lo conté a nadie. Solo descansé un poco más. Con una manta en las piernas y el libro abierto en el regazo. Al mediodía, alguien tocó la puerta. Al abrir, no vi a nadie. Solo un pequeño cesto con flores secas. Y dentro. Una crema para masajes, de esas que nunca me habría comprado yo misma. Y una nota. No se esfuerce hoy. Mañana el jardín la esperará igual. No estaba firmada. No hacía falta. Edward nunca fue de grandes discursos. Ni de regalos brillantes. Pero cada mañana, sin falta. Pasaba por mi casa con su regadera en mano. Regaba las plantas, recogía las hojas caídas. Y dejaba una nota en el alféizar de mi ventana. Hoy hay viento. Use pañuelo. El jazmín ha florecido. Como usted. Recuerde, el té también se disfruta frío. Yo las coleccionaba en una cajita de galletas.
Más valiosas que cualquier joya. Porque no venían de la obligación. Venían del cuidado. Del amor que no se exige, que no se compra. Que no se hereda. Una tarde, mientras compartíamos unas tostadas en el jardín, Edward me preguntó: ¿alguna vez pensó que volvería a enamorarse? No supe qué decir. Miré el cielo, los árboles. El vapor de la taza. Pensé que el amor era algo que se agotaba. Como el azúcar. Como la paciencia. Como las fuerzas. Él me miró con dulzura. ¿Y ahora, qué piensa? Le respondí con una sonrisa que venía desde dentro. Ahora creo que el amor no se acaba. Solo cambia de forma. Y cuando vuelve, lo hace con menos ruido, pero con más verdad. No hubo beso. No hizo falta. Porque había algo más profundo entre nosotros. La certeza de que ya no estábamos solos. Y que en medio de tantos años, de tantas heridas, todavía podíamos ser refugio el uno para el otro. Esa noche, escribí una última frase en mi cuaderno antes de dormir. Fui herida por quienes me debían amor. Y estoy siendo sanada por quien no me debía nada. Apagué la luz. Y por primera vez, soñé con flores que crecían en invierno. No me trajo promesas. No me pidió nada. Solo me ofreció un lugar donde mi corazón pudiera descansar. Y ahí me quedé. ¿Tú crees en el amor después de los 70? Me preguntó Edward un martes cualquiera, mientras cortaba ramitas secas del romero. No supe si reír o respirar hondo. Entonces, no. Ya no creo en amores de novela. Pero sí creo en el té caliente al despertar. Y en alguien que, antes de dormir, me mire a los ojos y diga: ¿hoy fue un buen día? Lo nuestro no tenía nombre. Y qué bien. No necesitábamos etiquetas, ni fotos en redes, ni promesas que se desgastan con el tiempo. Edward venía cada domingo con una canasta de frutas. Lavaba mis pañuelos, doblaba con paciencia las toallas. Y cada noche, después de la cena, nos sentábamos juntos a leer. Un párrafo él. Otro yo. Y a veces, el silencio como capítulo favorito. No hablábamos del futuro. Hablábamos del presente. De cómo florecieron los lirios. De si la sopa necesitaba más sal. De que sus rodillas dolían menos desde que caminábamos juntos por el parque cada mañana. A mí me gustaba como decía nosotros cuando hablaba del jardín. Y cómo ponía su mano sobre la mía cuando me distraía. No para llamar la atención, sino para decir: aquí estoy. Una tarde, decidimos ir a un pequeño centro cultural donde hacían clases de tango para mayores. No sabíamos bailar, pero sabíamos reírnos de nosotros mismos. Y eso era mejor que cualquier coreografía. Él me guiaba con torpeza y dulzura. Y yo, con mis pies lentos, me dejaba llevar como quien confía. Nos equivocábamos en cada paso. Pero al final, siempre terminábamos abrazados. Como si el error fuera solo una excusa para acercarnos más. Un sábado, mientras bailábamos bajo las luces suaves del salón, sentí una mano pequeñita tomar la mía. Era Lisa. Mi Lisa. Había venido a visitarme sin avisar. Y allí estaba, mirándome con esos ojos grandes que tanto me recordaban a mi hija, pero también a mí. Abuela, susurró con sorpresa y ternura. Nunca te había visto tan feliz. Yo me reí, como si la felicidad me hiciera cosquillas por dentro. Y le susurré al oído. Antes, yo esperaba ser amada. Hoy, elijo estar con alguien que sabe amar como se debe. Después del baile, caminamos las tres, Edward, Lisa y yo, hasta casa. Lisa no paraba de hablar, del colegio, de las plantas. De un libro que estaba leyendo. Edward le escuchaba con atención, con ese gesto sereno que lo hacía parecer abuelo sin serlo. Cuando llegamos, Lisa me ayudó a quitarme los zapatos. Y antes de irse a dormir, me abrazó fuerte. Muy fuerte. Abuela, me dijo en voz bajita,
Tú no solo me enseñaste sobre dinero. Me enseñaste algo más importante. A quererme antes de querer a nadie más. Me quedé inmóvil unos segundos. Y luego la abracé con ese amor que ya no dolía. Ese amor que ahora sabía cuidar, y cuidarme. Esa noche, Arbor me sirvió una infusión de manzanilla. Nos sentamos en la cocina, con los pies descalzos y la radio bajita. Yo apoyé mi cabeza en su hombro. Y él susurró. ¿Sabes qué me gusta más de ti? ¿Qué? Que no tienes prisa. Que no me exiges nada. Y aún así, haces que quiera quedarme para siempre. Yo cerré los ojos. Y pensé. Eso también quiero ser para él. Un lugar donde quedarse sin miedo. No vivimos juntos. Ni falta que hace. Él tiene su casa, sus plantas, su silencio. Yo tengo mi espacio, mi jardín, mi historia. Y cada tarde. Tenemos el uno al otro. Nos encontramos a mitad del camino. Donde no hay exigencias ni deudas. Donde solo hay compañía. Y eso, a nuestra edad, vale más que todos los para siempre del mundo. La gente dice que los amores de la vejez son tristes. Que son lo que quedó. Que son resignación. Yo digo que no. Que son lo que realmente importa. Porque ya no se busca llenar vacíos, sino compartir la abundancia. Esa noche escribí una última frase en mi cuaderno, junto a la lámpara de noche. No necesito que me juren amor eterno. Solo quiero que alguien me tome de la mano mientras cae la tarde. Y no se suelte aunque ya no quede sol. No somos novios. Ni amantes. Somos dos almas cansadas que aprendieron, por fin, a caminar juntas sin empujarse. A cualquier edad, tenemos derecho a empezar de nuevo. No somos una carga, ni un estorbo, somos historia viva. Fuerza silenciosa. El amor que dimos no nos debilita, nos hace más sabias. Y cuando dejamos de mendigar cariño, encontramos algo más profundo, respeto. Esta historia no va solo de una madre, va de todas las que alguna vez callaron. Hoy, merecemos ser escuchadas, y vivir con dignidad, no con permiso. Si esta historia le fue útil o le tocó el corazón, coméntenos con un 1 aquí abajo. Su voz también merece ser leída. Y si alguna vez ha vivido, o temido, ser ignorada, usada o apartada por sus propios hijos, suscríbase ahora mismo al canal. Porque aquí no solo contamos lo que muchas callan. Contamos lo que usted necesita oír para no sentirse sola. Y la próxima historia, puede ser aún más dura, más real, más suya. No se la pierda. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.